Los sindicatos negocian una ayuda de más de 100 euros para los canarios afectados por un ERTE. Gobierno y organizaciones sindicales se han reunido en Tenerife. Canarias va a dedicar 30 millones de euros a ayudas a las personas más vulnerables. El ERTE supone a día de hoy una pérdida de poder adquisitivo de un 30% del salario para más de 85.000 canarios. Sindicatos y gobierno regional negocian una ayuda extra para los afectados ante el riesgo de que caigan en exclusión social. El Ejecutivo canario destinará 30 millones de euros. La prioridad es llegar a quien más lo necesita y, por lo tanto, dentro de todas las personas que están en ERTE, insisto, aquellas que estén por debajo del salario mínimo interprofesional, insistiendo en que esto no es una ayuda social. Los sindicatos proponen un complemento de más de 100 euros para los afectados. Los criterios están aún por definir. Con cargo a los fondos REAC Unión Europea se van a liberar estos 30 millones y la hoja de ruta, lo que continúa ahora es cuando el SEP evacúe y nos traslade los datos, pues establecer con qué criterios se van a repartir. Los criterios los valoraremos entre todos y no queremos que se vayan en el tiempo y que en pocas semanas pues estas ayudas puedan llegar. Las ayudas llegarán al menos a 30.000 canarios. La cifra se podría elevar hasta los 70.000 perceptores y el criterio principal es el tiempo de permanencia. Bueno, pues vamos a hablar con Elena Mañez de estas ayudas, que es la consejera de Economía, Empleo y Conocimiento. ¿Qué tal? Muy buenos días, señora Mañez. Hola, muy buenos días. Bueno, no sabemos muy bien todavía los detalles, los criterios de esa ayuda, pero a priori, ¿quiénes se beneficiarían de ella? Bueno, a priori la idea la queremos focalizar en aquellos trabajadores y trabajadoras en ERTE en situación de mayor vulnerabilidad, entendiendo que son personas que como consecuencia del ERTE en estos momentos y durante un cierto tiempo están cobrando por debajo del salario mínimo interprofesional. A ese colectivo, a esos trabajadores y trabajadoras, es a quienes queremos focalizar esta ayuda, que es un compromiso que asumió el Gobierno y el presidente del Gobierno en el plan Reactiva Canarias, y que estamos ya trabajando con los sindicatos para que estas ayudas sean fruto del consenso y tengan el impacto que deseamos. Ha insistido usted mucho también en que no se trata de una ayuda social. ¿Por qué esa aclaración? ¿Por qué ese matiz? Bueno, fue a raíz de una pregunta en el Canutazo, ¿no?, que preguntaban sobre los criterios, si se tendría en cuenta la situación de la unidad familiar, y por eso quise hacer esa diferenciación. No es una ayuda social, es una ayuda, un complemento para aquellos trabajadores que se encuentren por debajo del salario mínimo interprofesional, una subvención, porque la Consejería y el Gobierno no es competente para dar prestaciones. Es una subvención con la que queremos complementar, incrementar las rentas de aquellos trabajadores y trabajadoras que, como consecuencia de la suspensión del contrato, pues se encuentran en una situación pues más precaria, ¿no? Nos falta conocer el dato, nos lo tiene que facilitar el SEPE, saber exactamente de cuántas personas estamos hablando en Canarias. Ahora mismo hay 86.000 trabajadores y trabajadoras en ERTE, y a partir de ahí, pues nuestro compromiso con los sindicatos más representativos, UGT y comisiones, es trabajar conjunta esas bases, esos requisitos, esos criterios para que la ayuda sea ágil y que una vez que se apruebe se pueda cobrar cuanto antes. Bueno, lo ha dicho usted, una ayuda ágil, ¿no? Es una de las cosas que más preocupa, que las ayudas no lleguen a tiempo. ¿Cuánto tiempo podría tardar en tramitarse una ayuda como esta? Lo primero es definir, como le decía, el universo, y ese es un dato que nos tiene que facilitar el SEPE. La experiencia más reciente la tenemos con las ayudas a pymes y autónomos. El día 10 de marzo aprobamos el plazo de convocatoria, y antes de acabar marzo ya los primeros autónomos estaban empezando a recibir esa prestación, esa ayuda. Por lo tanto, ese es el mecanismo de trabajo que perseguimos: ser ágiles, ser rápidos en la respuesta, y posiblemente, así lo hemos planteado también a UGT y comisiones,
pues no descartamos que las cámaras sean también agentes, colaboradores en la tramitación de estas ayudas, porque están demostrando que ese trabajo conjunto de las cámaras con el Servicio Canario de Empleo, con la Dirección General de Promoción Económica, está dando resultados y estamos siendo ágiles a la hora de tramitar el pago de esas ayudas. Bueno, ha mencionado usted al SEPE, ¿no?, como gestor también de esas ayudas. La experiencia que se ha vivido anteriormente con la declaración de la renta, con el hecho de que las personas afectadas por ERTE tengan ahora que dar cuenta en su declaración de la renta, ¿esa experiencia va a servir para que no se repita una situación como esa, que haya dos pagadores y que las personas en ERTE se enfrenten a una situación de tener que pagar? El papel del SEPE en esta ayuda sería la intermediación. Tenemos que comprobar unos requisitos de que la persona está en ERTE, otros requisitos que establezcamos para poder acceder a esta ayuda, y la colaboración con el SEPE va a ser esa intermediación a la hora de facilitar los datos. Ya estamos trabajando con el SEPE, no solamente para determinar de cuántos trabajadores estamos hablando en Canarias por debajo del salario mínimo interprofesional, sino una fórmula ágil a la hora de intermediar y que esos datos los tengamos sin tener que requerir demasiado trámite y demasiados papeles a los trabajadores y trabajadoras. Aquí también los sindicatos van a jugar un papel muy importante a la hora de facilitar, orientar, acompañar a los trabajadores y trabajadoras para informar de cómo tienen que acceder a esta ayuda. La información es muy importante para garantizar ese acceso en igualdad de condiciones a todos los que tengan derecho a esta ayuda. Bueno, ayer la ministra de Turismo anunció aquí en Canarias, en la isla de Lanzarote, la prórroga de los ERTE, también la prestación de los autónomos. Esa es una noticia que, aunque se esperaba, ha dado una tranquilidad extra a esas personas que están en ERTE ahora mismo, ¿no? Sí, el Gobierno lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Los ERTE se van a mantener mientras las circunstancias sociales y económicas lo requieran. Lo decía también hace unas semanas la ministra de Trabajo, lo ha dicho el ministro de Seguridad Social, y yo creo que ese ha sido un compromiso que se ha venido manifestando y plasmando en los sucesivos acuerdos. Ahora es la mesa tripartita quien tiene que definir cómo va a ser esa nueva prórroga de los ERTE. Desde Canarias nos vamos a sentar también con agentes sociales y económicos en el Consejo Canario de Relaciones Laborales para elevar nuestra propuesta, ratificar los acuerdos anteriores y desde el diálogo social, como hemos hecho desde el comienzo del estado de alarma, desde el diálogo social en Canarias, elevar al diálogo social en Madrid la propuesta que entendemos que mejor representa las necesidades que tiene Canarias en estos momentos. Bueno, conscientes de que hay empresas y trabajadores que no sobrevivirán, incluso estando los ERTE por medio, porque no van a poder defender sus puestos de trabajo, ¿hay ya un planteamiento de un plan a largo plazo? ¿Están ya ustedes pensando con vistas a lo que pueda pasar cuando se suspendan esos ERTE dentro de aproximadamente un año? ¿Qué va a pasar en Canarias con las cifras de desempleo que tenemos ahora mismo? Las cifras de desempleo son consecuencia del contexto que estamos viviendo. En la anterior crisis económica llegamos a tener tasas de paro peores, superiores a las que hemos tenido este año, y eso es consecuencia de que se han tomado medidas distintas en una crisis y en otra. En la anterior crisis se saldó con ERE desde el primer momento. En esta crisis los ERTE han garantizado la protección de los trabajadores y trabajadoras, conjunto con todas las ayudas que se han desplegado para apoyar a las pymes, a las empresas, para evitar esa destrucción del tejido productivo. Hemos desplegado, el Gobierno de Canarias, ayudas por 84 millones que ya están recibiendo. Están los 1.144 millones, una cantidad desde luego desconocida hasta la fecha para apoyar a las empresas, y el objetivo es mitigar, paliar, evitar la medida de lo posible la destrucción de empresas en Canarias. A partir de ahí, la reactivación,
los fondos que vienen de Europa dirigidos a sostenibilidad, a transformación digital, que van a contribuir a esa reactivación económica, a generar economía y a generar empleo. Y por parte de la Consejería también un reto importante de cara a esos trabajadores y trabajadoras que en este contexto de cambio pues pueden perder sus puestos de trabajo, preparar para esa recualificación, para que puedan optar también a esos nuevos empleos que se van a generar como consecuencia de esta dinamización económica que van a generar los fondos europeos. Trabajadores del sector de la hostelería que puedan mejorar su cualificación, pero también que puedan tener oportunidades en otros ámbitos de actividad que se van a ir generando como consecuencia de estos fondos. Las federaciones de hostelería y de turismo plantean la posibilidad de ampliar una hora más el cierre de las terrazas en las islas que puedan estar en nivel 3 de alerta sanitaria. ¿Están estudiando esa posibilidad desde el Gobierno? ¿Se podría barajar? Hay una mesa creada a tal efecto con la Consejería de Sanidad para estudiar conjuntamente aquellas medidas. Tenemos que primar la seguridad, la sanidad, porque la salida de esta crisis pasa por controlar la pandemia. Esa es la mejor receta económica, es el control de la pandemia, la vacunación, el que podamos levantar las restricciones a la movilidad, que es lo que está afectando a la economía en estos momentos, que recuperemos el turismo, que recuperemos nuestra actividad económica y, por lo tanto, ese es el equilibrio que debe primar. Se está trabajando conjuntamente con Sanidad para estudiar todas aquellas medidas que propone el sector, teniendo en cuenta que lo primero es garantizar la salud, controlar la pandemia y desde luego Canarias, si analizamos con el resto de comunidades autónomas, es la comunidad autónoma que seguramente mejor ha equilibrado la atención, la prevención del contagio con también medidas que permitan la actividad económica. Hay comunidades autónomas que han tenido meses cerrada la hostelería, que están tomando medidas nuevamente restrictivas y aquí en Canarias pues se ha logrado garantizar o prevenir la extensión de los contagios y al mismo tiempo dar cierta actividad económica a la hostelería. Entonces el trabajo se está haciendo, se acordará, pero siempre teniendo en cuenta que tenemos que garantizar la seguridad sanitaria, porque sin esa seguridad sanitaria no hay salida a esta crisis. Pues Elena Malle, muchísimas gracias por habernos atendido. Buenos días. Muy buenos días.